¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta bitácora antropológica número 24. Y hoy pues es una bitácora especial, es una bitácora de aniversario y de fin de temporada. Justo hace un año más o menos, comenzamos con la primera cápsula y pues ya llevamos 24 de la primera temporada, 24 con esta de la segunda temporada y hoy por ser pues digamos una fecha especial para la bitácora antropológica, está con nosotros Alejandro Payá. Pues muchas gracias por la invitación, Said, muy amable. Sé que me invitas para platicar sobre un trabajo que hiciste hace unos años, que bueno, yo lo conocí de manera indirecta también a través de las pláticas, de tu propia experiencia y de leer algunas partes, ya tiene mucho tiempo, pero pues aquí agradeciéndote la invitación y compartiendo las experiencias en torno al trabajo, ¿no? El trabajo de campo. Sí, sí, muchas gracias a ti, Alex, sobre todo porque vas a permitir poder charlar y compartir con la gente que nos escucha esto, porque ya era como necesario, ¿no? Nada más estaba yo evidenciando a los compañeros con sus trabajos, etcétera, pues también era tiempo de que yo me evidenciara con algunas cosas que he venido haciendo. Que justamente lo que comenta aquí el buen maestro Alejandro Payá es esto, es un textito que apareció. Eso de que hace mucho tiempo también es como... El prólogo está escrito por Alejandro. Les recomiendo que lo compren nada más para leer el prólogo de Alejandro porque es de lo mejor que pueden encontrar en el texto. Fue un trabajo de campo que duró aproximadamente 4 años, Alex. No se me presentaban las mañanas como a Malinowski se le presentaban con los nativos, porque yo no dormía dentro del lugar que estudiaba. Vivía en la colonia de al lado. Dormía en un consultorio, en una cama de consultorio, porque el líder del grupo era doctor o es doctor, y entonces me dio la posibilidad de dormir ahí no sé si sabías, en su consultorio, y me dormía en la cama del médico y caminaba, ¿qué te gusta? 100 metros y llegaba a la colonia industrial, que es lo que yo estudié. Estuve 4 años, fue un poco complicado la entrada porque es un grupo bastante cerrado, bastante hermético, y me habían dicho que pues, iba a haber una consulta y que no sé qué, que iban a platicar. Regresé y la doctora Patricia Torres me dijo, no, Maisca, tú te regresas y te pones en la calle y diles que pues, tú tienes todo el derecho a estar en la calle y si quieren, bien, y si no, no, platicar contigo, pero pues tú no tienes por qué pasar, digamos, por esa prueba, ¿no? Sanción, digamos, sanción comunitaria. Así es, Pero así es. recuerdo que, bueno, esto es algo muy interesante porque siempre la entrada al campo este, eh, es complicada o también muy singular para cada investigador. Cada investigador que narra su entrada al campo es muy diferente. Fíjate que lo que dices, no necesariamente, vamos a decirlo así, ningún trabajo demerita, ¿no? El hecho de que no se esté viviendo en el lugar. Yo recuerdo que platicaba también sobre el trabajo en las prisiones y la verdad es que no se puede vivir en la prisión y aunque se viviera en la prisión es probable que no pueda circular por todo el lugar. Entonces era más fácil llegar desde afuera y poder entrar y platicar, por ejemplo, con los funcionarios, los técnicos, etcétera, y poder tener una relación de totalidad. Pero yo recuerdo, desmiénteme, que yo no sabía esta situación de la doctora Patricia Torres, pero sí pasaste por una sanción de asamblea, ¿no? Sí, porque inmediatamente después de que yo me dijo ella eso, regresé a la comunidad, me entrevisté con el doctor y le dije, ¿sabes qué? Pues así le vamos a hacer, maestro, ¿no? Y él dijo, bueno, pues ni modo, ¿qué hacemos, no? Ahorita hacemos rápido la junta. Y platiqué con algunos miembros digamos, del consejo, del sumo consejo, un grupo de sacerdotes. Ellos tenían una duda y pensaban que, dos cosas, que yo quería como
tenía algo de morbosidad, pues no sé si la palabra existe, pues, pero un asunto muy morboso con respecto al matrimonio plural, o que era por mi nombre pensaban que yo era un mormón que quería como desestabilizar al grupo, ¿no? Es decir, que Este, fueras a llegar a predicar en algún momento alguna otra vertiente de la doctrina así o es. alguna otra doctrina diferente. Sí, sí, Bueno, sí. claro, llamarse Said Israel no es fácil y entrar, digamos, a una comunidad religiosa. Hay algo que de entrada tiene que ver con la sospecha que de por sí existe para cualquier investigador, sociólogo y antropólogo. René Luro decía que siempre el sociólogo que está en un lugar observando tiene algo de policía. Es muy duro esa parte que dice, pero efectivamente, ¿no? Me parece que tu entrada ha sido un poco más complicada en ese terreno. Se sancionó entonces y después te dejó vivir en su consultorio. Así es. Bueno, estuve viviendo una semana en el pueblito de enfrente, así que nada más lo divide la carretera. En la casa no me acuerdo, le decían el Chocorrol. Este, Uh -huh. ahí vivía con un mormón, digamos, de la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Un mormón de la otra corriente. ¿Y cómo fueron tus primeras entradas? Perdón te pregunte, pero me parece que sería muy interesante que la gente viera, es decir, tú cruzabas la calle y ¿qué hacías? Bueno, Entrabas al pueblo y ¿qué hacías? Los primeros días, digamos que siempre para todos son un poco complicados. sobre todo, yo ya había recorrido y ya conocía perfectamente. La colonia es como una especie de cuadro, ¿no? Son alrededor de 8 hectáreas. Lo había recorrido perfectamente. Hice unos croquis, hice unos mapitas. Muy fácil, ¿no? Porque pues nada más era la manzana central donde está la iglesia, el centro de reunión y el templo, y lo demás eran las casas, pero todo muy bien trazado, como cuadrículas. Entonces eso fue muy rápido. Y la asistencia a la iglesia me abrió mucho, pues, a conocer a muchas familias y el trabajo comunitario. Ellos hacían trabajo comunitario, si mal no recuerdo, el lunes y el sábado. Y entonces yo me iba con ellos a trabajar. Y ahí entre el trabajo, pues había chance de platicar. Tienen un terreno. Tú trabajabas directamente con ellos, un poco en lo que se dice la investigación-acción, es decir, participabas en el trabajo comunitario, tú le entrabas ahí directamente, Sí, ¿no? Lo sí, que sí, sí. comentas. Me decías que ahí en el trabajo comunitario sacabas información o Bueno, ahí me platicabas. acercaba a distintos, en el trabajo comunitario eso eran puros hombres, ¿no? Jóvenes. Mira. Ahorita también recordando, en las tardes nos íbamos a jugar fútbol, a pues, unas canchas que tenían ahí, y ahí pues el asunto era que la relación era con los chavos. Y bueno, como sabes, pues al principio es nada que ver con el tema de investigación. De entrada, pues no había ni tema, sino simplemente ir familiarizándome con ellos. Algunas veces fui a un baile, maestro, un baile muy raro porque, no sé si te conté esta anécdota alguna vez. Es como esas, no sé cómo se llaman, cosas que ve uno en las películas de bailes del oeste, donde se cruzan los hombres y las mujeres y se intercambian, y como comparsas, no sé, ¿no? Y que están así, van dando como vueltas. Y estos canijos estuvieron ensayando, vinieron unos gringos y estuvieron ensayando porque era una fiesta especial, ¿no? De algo que iba a pasar ahí con los jóvenes. Y entonces yo también fui a ese baile y ahí también ahí conocí más gente, ¿no? Porque, sobre todo por el ridículo que hice, me sacaron a bailar y pues todos se burlaban de que pues acá el que no sabía bailar, pues, era como una especie como de caballo dorado, pero arcaico, ¿no? Es decir, así de que se van como entrelazando las parejas y de repente ya estás bailando con otra y das una vuelta y estás nuevamente con tu pareja. Ahora es muy interesante porque el intercambio hace mucha comunidad, ¿no? Es decir, no pertenece ninguna mujer o hombre a nadie, pero sin embargo se van, digamos, ensamblando la comunidad y es un trabajo muy grupal, ¿no? En ese terreno. Sí, Digamos, más que trabajo, digo, una unión muy, digamos, entre el éxtasis de la música, imagino, el baile y todo, una fusión comunitaria, ¿no? sí, tiene que ver mucho Pueden con hacer romper, que es lo que dices.
Tiene que ver mucho con el asunto comunitario, ¿no? Terriblemente. Y sí, o sea, era vestidas las chavas como de falda larga, ¿no? De gala. Los chavos pues nada más iban de corbata. Pero las mujeres sí traían unos vestidos que no costó, yo nunca los vi más que en esa ocasión. También, digamos, te decía esto de que no se me presentaba la vida porque pues hay esta historia como romántica de cuando uno trabaja de campo, en el campo, digamos, fuera de la ciudad, pues hay esta posibilidad de que puedas vivir los miembros de la comunidad que estás estudiando. Pero también se dan este tipo de cosas como eventos fortuitos como del baile y también la muerte de la mamá del líder, ¿no? Que me permitió acercarme a esa parte dolorosa del duelo, este, por Del funeral el funeral, lograste... sí, 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 desde estarlo velando el cuerpo hasta ir al panteón, ¿no? Y entonces vas acercándote. Eh, Casi siempre mi informante clave, pues digamos, era el líder. Y el líder me presentaba como a quien quería que pudiera yo pues también comunicarme con ellos. Pero yo conocía a todos y más o menos, pues a veces en las tardes cuando no estaba el líder, no había quien poder platicar, pues me ponía nada más a caminar por el pueblo, por la colonia y encontraba a alguien y platicaba con él. Como a los 2 años ya era un miembro más del grupo, como a los 2 años ya me acuerdo que una vez fuimos a comer eh, y el líder me presentó a su esposa y a su otra esposa. Terminando la comida, me dijo, vente, vamos a dar una vuelta. Subió a su camioneta, fuimos muy, muy, muy raro, ¿no? Fuimos a un mirador, a un pueblo cercano, así subimos un cerro en la camioneta y ahí me contó del matrimonio plural. Son de esas cosas que uno sabe que existen y no las dice, y los otros saben que uno sabe, pero tampoco las dicen, ¿no? Eh, y a partir de ahí ya se volvió muy natural. Yo siempre había entrado a las casas, pero nunca había visto a las familias plurales juntas. Y a partir de ahí se volvió muy natural estar en la sala y ver a una mujer, y ver a la otra esposa, y ver a la otra esposa, y convivir con los pocos miembros de la comunidad que vivían el matrimonio plural, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que comentas porque muchas veces yo recuerdo, bueno, parte de este trabajo, ahorita que lo dices, cómo cada trabajo de campo se va resolviendo de una manera diferente. A veces se requiere ir eh, a los fundamentos más históricos a lo mejor de un lugar, porque estás trabajando en una comunidad y muchas tradiciones y prácticas requieres de la historia, o en algunos otros momentos requieres de los datos para poder enmarcar o para poder dar un panorama en torno por ejemplo, a una institución, ¿no? Por ejemplo, si se está trabajando cualquier institución de salud, por ejemplo, ver cómo es el panorama en la ciudad, o cómo, a lo mejor enmarcamos o vamos contextualizando para nuestro trabajo de campo, principalmente porque es lo que va a impactar en nuestro objeto. Pero yo recuerdo que había una combinación, y es muy interesante, porque a partir digamos, de tus interrogantes sobre la vida comunitaria y lo que sería el matrimonio plural, era regresar no solamente a la historia, sino a libros fundantes, ¿no? Libros en donde están los mitos de la historia. En este caso que estamos hablando de una colonia fundada como la Nueva Jerusalén, que tiene que ver con los mormones, pues era ir al libro del mormón. No se confundía en algún momento, no te confundías entre el libro del mormón y después, bueno, yo sé que ahorita estás comentando que ya entrar y ver, pues no se confunde, pero algunos planteamientos que de repente del libro del mormón los quisieras imponer en la realidad o viceversa, que eso nos pasa mucho, ¿no? De repente nosotros hipostasiamos de la teoría
es decir, lo que dicen otros autores y nada más decimos, miren, vean cómo si fulano de tal o perengano o perengana ya había hablado de esto y ya no recopilo información. Pero independientemente de eso, ha sido muy interesante mirar el libro del Mormón y mirar una práctica, ¿no? Y sus distancias y sus acercamientos. Sí, sí, Alex, es que ahí hay como dos, digamos, el trabajo de investigación tiene como dos ejes centrales. Uno es la familia, y ahí se vuelve una amalgama, un rollo muy complejo por el asunto de los matrimonios plurales. La familia y el poder, porque también digamos, las familias que viven en la poligamia se vuelven pues una élite dentro de la comunidad. Y entonces esa élite está de alguna forma ligada siempre a través del matrimonio, a través de las alianzas, es decir, el primo con el sobrino, con la sobrina, con la ahijada, con no sé qué rollo, son las mismas familias. Entonces, eh, el caso, por ejemplo, del líder, rápidamente digo, el caso del líder, su esposa está casada, sus hermanas de la esposa estaban casadas con su tío. Entonces, se apellidaban igual. Haz de cuenta, Vázquez Rodríguez, ¿no? Sus hijos del líder. Pero como Y el tío los también otros era Rodríguez. Vázquez y estaba casado con la hermana, también eran Vázquez Rodríguez. Y después estos primos se podían haber casado. Y entonces ya eran Vázquez Vázquez. Pero venían de una familia diferente. ¿Sí me explicó? Entonces, ahí hay una parte del texto que tiene que ver con este rollo tan complejo de las familias, pero que termina no siendo a lo mejor tan complejo porque nada más estamos hablando de 4 o 5 como miembros de la élite, de la comunidad. El resto no vive el matrimonio plural, el resto no son líderes. Y otra parte tiene que ver con lo que dices, que no es nuevo, ¿no? Digamos, casi todos los grupos se asumen como el grupo fundacional de un lugar, ¿no? Y en el caso de ellos, no solamente, digamos, ellos, pero por la doctrina, se asumen como descendientes de judíos en América. Y esto hace que sea importante explicar el antecedente de este grupo, que es lo que dices, irnos al pasado pues muy lejano que tiene que ver con el Antiguo Testamento, luego la fundación de los mormones por José Smith, después la llegada de los mormones a México y un rompimiento de la iglesia mormona en México. No se puede entender el grupo y la cuestión que tiene el grupo en el presente antropológico de mi estudio y en el presente actual si no se entiende este rompimiento con la doctrina mormona que pues en el texto se llama conflicto religioso, ¿no? Y que genera una redefinición étnica. Es a lo que te refieres, ¿no? Es esta Sí, búsqueda del origen, pues muy primitivo. pero que fundamenta la práctica al final de cuentas, ¿no? Sí, La práctica del matrimonio plural se sigue fundamentando a través de este acercamiento con los libros sagrados, con lo divino, ¿no? Y en una especie de reproducción en la tierra, ¿no? A mí me parece interesante lo que comentabas hace un rato, por ejemplo, de que ciertas actividades comunitarias pueden ser masculinas y hasta cierto punto el matrimonio plural hay una relación, tú decías, de poder y parecería ser que también masculina, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Ya el hecho digamos, este, de que no fuera la poliandra, sino la poligamia, juega un papel mucho más fuerte el hombre. Y fíjate que también me llama, es curioso cómo los grupos de élite, en este caso, tienden casi a una fusión del linaje en términos de ya la no distinción de los apellidos, de manera tal que también es el matrimonio plural un elemento de la, sino de un subgrupo identitario, eh, sí de alguna manera, de alguna élite que se va a distinguir a través de esta práctica, ¿no? Más complejo el tema de la fiesta donde vienen las mujeres de gala, parece ser que son ellas las protagonistas en un momento determinado, pero por lo que respecta al ser descendiente del sacerdocio que se da desde los libros sagrados,
es el hombre el que lleva la batuta, ¿no? Pero hay que reconocer que lo que estás comentando es la idea del privilegio que tienen ciertos grupos que practican matrimonio plural. Las mujeres también se sentían privilegiadas en ese terreno. Sí. ¿Cómo era la distinción al interior de la comunidad, digamos, de la familia, de la unidad doméstica, de la primera, segunda o la tercera mujer? Y si tú ves que existían como juegos sutiles de poder, a lo mejor de que la primera mujer es mucho más importante, pero a lo mejor la tercera es más joven, no lo sé, y puede jugar un papel también importante la juventud o el papel de ciertos prototipos de belleza, etcétera. Mira, como siempre en toda investigación, al final terminan quizá abriendo bastantes vetas para investigaciones posteriores, porque quizá ese tema del papel de la mujer es un tema poco explorado en el trabajo de investigación. Sin embargo, hay algunas cosas que puedo mencionar, ¿no? Lo que es clarísimo por muchas de las mujeres dicho es el papel que juegan ellas en socializar a los chavos sobre la importancia del matrimonio plural. Es decir, es a partir de la educación de las madres, es a partir de lo que ellas les dicen a los hijos sobre la importancia de vivir matrimonio plural, que significa vivir la plenitud del evangelio para ellos, es fundamental en una familia. Es decir, si no está atravesado por la mamá, no solamente a las hijas, sino también a los hijos, reiterarles que ellos son diferentes, que ellos viven matrimonio plural, que es muy importante para ellos vivir el matrimonio plural. Digamos, la mamá es el centro creo que es lo que hace que pueda existir el matrimonio plural todavía hoy en la colonia. Y por el otro lado, pues sí, efectivamente la esposa, la primera esposa, digamos, es siempre como de la generación del esposo, ¿no? Son 1 o 2 años más chicos más grandes. Y a partir de la segunda, pues sí, ya vienen siendo mujeres mm, más de menor edad, pues más chicas. Sin embargo, también me da la impresión que son como de un estatus familiar inferior, no pertenecen a este grupo de la élite, ¿no? Son como de un segundo o tercer nivel dentro del estatus de la colonia. Incluso pueden ser casi siempre ajenas a la colonia. Hay ahí un grupo muy pequeño, digamos, y pues, suena fuerte, pues, pero digamos que exporta mujeres hacia el grupo. Y el grupo de la colonia exporta mujeres hacia los grupos fundamentalistas o grupos polígamos gringos. Es decir, no hay ninguna gringa que pertenezca a la colonia como esposa, pero sí muchas mexicanas en Estados Unidos, de segundo, tercer matrimonio. Entonces, el segundo, tercer matrimonio, Ale, tiene que ver así, no sé si suena feo, pues, pero pues sí es pues sí, el segundo o tercer chance, pues, o sea, el de segundo o tercer nivel, ¿no? Nunca es una persona importante para el grupo. No proviene de una Bueno, todas las persona mujeres pueden importante. tener hijos, me imagino, ¿verdad? No O pertenece, tienen digamos, no genera alianza, Ujú. no genera alianza. Pero sí puede haber, digamos, natalidad por parte de las tres mujeres. Digamos, pueden Ah, tener sí, hijos del sí, sí, mismo sí, hombre. tienen hijos, tienen Y hijos. esos hijos, el estatus, ¿cómo lo viste tú? El estatus, porque ahí podría ser a lo mejor que la tercera mujer dé a luz primero que la segunda, etcétera. ¿Tiene que ver como con generación o se repetiría, por ejemplo, el valor también de los hijos No, de te las repite un poco el mujeres? valor porque se tardan un rato, ¿eh? O sea, pues, los chavos pueden llegar a tener, además se casan muy jóvenes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del líder, su hijo se casó a los 15 años, Alex, el mayor. Y su hermano de la segunda esposa ha de haber tenido, ¿qué te gusta? 4 años, es decir, tenía 10 años cuando tuvo su hermano más o menos, cuando su Ujú. papá tuvo al otro chavo. Se tardó 10 años o ponle 8 años, 9 años en casarse.
¿no? En la doctrina mormona esta idea del sacerdocio es muy joven, ¿no? Sí, En el libro del Mormón, hablabas tú alguna vez desde los 12 años, ahí por ahí se leía, ¿no? sí. Es decir, están destinados a este sacerdocio y va ligada a esta idea de vivir la plenitud del Evangelio, muy, muy ligada al matrimonio, digamos, plural, y deja también una beta ahí muy interesante para seguir investigando en torno al papel de la sexualidad, ¿no? Que se, Sí, que se pueda dar ligada a lo divino y a lo sagrado, en la medida como tú escribes ahí, este, de que se repite de alguna manera la estructura y las prácticas divinas, ¿no? Sustentadas sobre todo desde el Antiguo Testamento, y es como una virtud el poder llevarlas a cabo aquí en la tierra, ¿no? Es decir, es como encarnar, ¿no? De alguna manera la divinidad hasta cierto punto. sí, el sacerdocio tiene una importancia porque es la autoridad. Y esa autoridad, de acuerdo a la creencia, es la misma autoridad que tiene Dios y el mismo poder con el que Dios formó el mundo. Entonces, poseer el sacerdocio, pero hay distintos niveles de sacerdocio, como decías, desde los 12 años hasta un sumo sacerdote, este, que ya es una persona mayor, ¿no? Digamos un adulto, eh, va aumentando el nivel de autoridad y el nivel del poder que tiene. Entonces, y está ligado, como dices, al matrimonio, como igual con el matrimonio plural, está ligado a Dios. Esto es una de las singularidades del mormonismo. Para, digamos, para algunas analistas, pues, de las religiones, el mormonismo forma parte de un protestantismo más, pero ellos no se van a asumir como protestantes y sus prácticas no son de protestantes, sus prácticas son ancestrales, ¿no? Son viejas, eh, tan viejas como el Antiguo Testamento, es decir, practican cosas de la época de Adán, hacen rituales de la época de Adán, los traen, pues, digamos, ¿no? De las prácticas o rituales del Antiguo Testamento, son cosas que ellos realizan, ¿no? Y entonces ahí no, digamos, no es un asunto que tenga que ver con el protestantismo como lo conocemos. Sí en el aspecto industrioso, porque la colonia es la colonia industrial, ¿no? Sí en el Y, aspecto y, racional, porque ellos, por ejemplo, asumen que Cristo, digamos, tuvo Dios una relación sexual con María para poder concebir a Jesucristo. Ellos no y van a de hecho, asumir que... en los relatos que haces un poco en tu libro, que es muy interesante a nivel, digamos, sobre el terreno, la idea de que esté trazado la colonia industrial de los mormones un poco más geométrico, vamos a decirlo, donde la limpieza prevalece, incluso este comentario que haces de la inexistencia de Perros los perros callejeros. hechos por ellos, ¿no? También contrasta mucho con digamos, la parte comunitaria católica, ¿no? Y diríamos que ahí hay algo de lo que tú comentas en el libro y ahorita estás comentando digamos, de la parte protestante como conseguir el cielo aquí en la tierra, ¿no? No es decir, no hay que estarlo esperando a través de la caridad del otro o a través del sacrificio y la culpa, sino hay una idea, hasta cierto punto de cierto ascetismo, ¿no? También hay, Sí, pues digo, ahí no, a lo mejor no como tú dices, no tan marcada, pero territorialmente lo comentas, ¿no? Es interesante esa diferencia dentro del mundo católico también, ¿no? El contraste espacial. sí, sí, sí. Incluso uno va caminando por el pueblo y luego te das cuenta que hay un trazo diferente a la hora que entras a la colonia. No solamente porque la calle se llama Morón y Nefi, que son este, profetas o gente que escribió en el libro de Mormón, que es algo también bastante chistoso, pues que el municipio les haya autorizado que a partir de ahí la calle deja de llamarse Benito Juárez, ¿no? Y termina siendo, y después se llama Moroni o Nefi, y entonces el trazo es diferente, las casas son diferentes al estilo gringo con jardines a los lados, ¿no? No son de estas casas del pueblo mexicano que están pegaditas o algunas rebasan la banqueta, ¿no? Entonces vas caminando por la banqueta, las banquetas muy chiquitas, muy angostas, tienes que bajar porque pues, hubo un canijo que le ganó a la banqueta
Y luego viene el poste y también tienes que, pues, hacerte, ¿no? Aquí las banquetas son amplias, hay un pedazo de terreno, un jardincito, digamos, y está la casa en el centro. No están bardeadas, no son estas casas clásicas del pueblo mexicano donde nada más está las ventanas y una puerta al límite de la casa, sino... Sin animales, me imagino, ¿no? Sin animales domésticos. ¿O No, los sí? animales domésticos justo están allá donde íbamos a hacer el trabajo comunitario, gallinas, etcétera. No, no viven, ¿no? Hay gente que puede tener animales domésticos dentro de la colonia, pero los tienen en otros espacios, ¿no? En otros terrenos. Una Digo, está muy singularidad, diferenciado ahí, ¿verdad? Porque, bueno, en México es muy común que en el campo o en los poblados la gente pueda tener gallinas en su casa o a un lado los puercos, puercos, o a un los lado, ¿no? perros, ¿no? Sobre todo a mí lo que me llamaba la atención, porque tengo algo de miedo a los perros y en los pueblos mexicanos regularmente hay por cada casa 5 perros, ¿no? O 3 perros y ladra uno y se te avientan todos, cabrón. Entonces, no, y acá no, acá era un poco feliz porque no había, o más bien no vivía con la angustia de que me fueran a atacar 3, 4 perros, ¿no? Y sí hay este cierto ascetismo que tiene que ver también a lo mejor con no usar barba, el pelo corto, las mujeres con falda larga, ¿no? Los hombres pues sí usaban corbata el domingo, pero entre semana pues usaban regularmente camisa, y bueno, pues no se, pues digamos, tampoco no se jugaba ahí en la colonia, ¿no? Te decía, íbamos a jugar a otro lugar, pues no se tomaba café, no se fumaba, no se bebía, no había bebidas alcohólicas. Y otra característica muy singular y que tiene que ver con este asunto de la plenitud del evangelio es que no hay propiedad privada. Tú te casas y se te asigna un terreno para que puedas construir ahí tu casa. En el momento en que tú eres expulsado por alguna situación religiosa de la comunidad, pues también Te pierdes, quitan terreno. te quitan tu terreno, ¿no? Están dados de alta como una cooperativa. Sí, aquí el espacio y la identidad mormona juega un papel muy importante. Fíjate que me llama mucho la atención tu discurso, bueno, en el sentido del sociólogo siempre, ¿no? Mientras a lo mejor el libro del mormón no habla de relaciones de poder, cuando uno ya va al trabajo de campo, pues uno mira, siempre tiende a mirar que las diferencias, esto que estamos hablando, diferencias espaciales o diferencias de comportamiento o diferencias en el vestir, en el hablar y en las propias costumbres como el alimento, las fiestas, etcétera, se puedan convertir o se puedan transformar en posicionamientos de cierto poder, ¿no? También que puedan darse, digamos que es un poco la mirada del sociólogo, ¿no? Es decir, eh, pero bueno, y que ya nos has comentado aquí algo, tuviste, entre otras cosas, como choques, por ejemplo, o errores que te hayas recordado, que siempre, bueno, suceden en el trabajo de campo y y generalmente son muy productivos si los tomamos con cierta calma, ¿no? A veces o imprudencias, digo, o más o menos, ¿no? Que casi siempre aparecen, pero son cosas, muchas veces son involuntarias, pero dejan ver a veces de las relaciones sociales. Por ejemplo, en el tema ahorita que hablas de las mujeres, ha de haber sido complicado entrevistarlas, ¿no? Sí, sobre todo, no, me reía de esa imprudencia porque, pues tú sabes, yo soy bastante imprudente, ¿no? No es algo que se me dé la prudencia. Entonces la pregunta es cómo lo terminaste, ¿no? El trabajo de campo y saliste vivo de ahí. No, fíjate que, pues no recuerdo así algo tan imprudente que haya hecho, pues, ¿no? Porque regularmente eh, platicaba con las que son, digamos, en el caso del líder, era de mi edad, y entonces su esposa también era de mi edad, ¿no? Y de las otras mujeres que yo conocí con matrimonios plurales eran mayores que yo, unos 5 o 10 años, los esposos y ellas. Y entonces él siempre, cuando podía platicar a solas con una mujer, era con esas mujeres, las mayores. Cuando podía platicar con las otras, era con las en compañía, pues, ¿no? O sea, unas
esposas más pequeñas, pues más chicas, la segunda o la tercera, eran compañía de la primera esposa o de la segunda, nunca solas, pues, ¿no? Este, y era algo que yo no pedía, pues, sino así se daba la situación. Nunca tampoco hubo chance de entrar si no estaba el esposo, ¿no? Siempre entraba a la casa porque estaba el esposo. Eh, con el paso del tiempo, pues ya fueron diferentes las confianzas, ¿no? Así como de que ven y me pasaban a los cuartos, ¿no? Al principio, pues era pasar a la sala, pasar si acaso a la cocina, ¿no? Este, digamos, no sé, fueron bastante amables, ¿no? Bastante, estoy acordándome una vez que yo les dije que no tomaba té porque pues nomás toman té los enfermos y los viejitos, cabrón. Entonces a la siguiente ocasión ya no había té, sino había agua fresca, ¿no? O sea, comían con té. Entonces yo decía, no, pues no me late el té, cabrón, ¿no? Pues tome té, no, no. Hasta que un día se me salió decirle que no tomaba té, porque no me gustaba el té, porque pues era como de viejito o de enfermo. Y más en la comida, ¿no? Era más gacho estar tomando. Entonces, después, pero digamos, pero nunca hubo así un gesto. Eran siempre muy amables, pues, ¿no? Eh, sus pláticas siempre pesadas, porque siempre giraban o terminaban hablando de cuestiones teológicas, por más común y práctico que fuera el asunto que les platicé. Ellos, déjame comentar, que ellos se dedican a manufacturar ropa, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos tienen algunos talleres familiares y ahí cosen ropa y que se vende después en Palacio de Hierro o en Suburbia, este tipo de cosas, ¿no? O en Tianguis. Eh, híjole, se me fue el avión. ¿Qué te iba a decir? Estábamos, Pero me acuerdo que también lo que habíamos comentado y un poco lo que está en tu texto, eh, también producían tabique, no era o no era tan importante. Sí, no, tiene que ver con el asunto de la En una buena autosuficiencia. actividad, digamos, industrial, ¿no? Son pueblos que en esa parte hablamos, son más integrales en términos, digamos, de la agricultura y la pequeña industria que tienen ahí, ¿no? Y muy laboriosos. Tiene que ver con este asunto de la autosuficiencia del pueblo. El pueblo, digo el pueblo porque así se asumen ellos como un pueblo, ¿no? Por esta idea de descender de los judíos. Este, pero la colonia, pues no la vio fácil, pues, cuando se formó. Entonces tuvieron que ellos aprender a hacer tabique para poder construir sus casas. Y después se quedan las dos tabiqueras, en el presente, pues, ¿no? Ellos más o menos por ahí del cuarenta y tantos, 47, una cosa así, se funda la colonia industrial y a partir de entonces pues están estas ladrilleras, ¿no? Me dicen que fueron a Oaxaca a ver el tipo de barro que necesitaban para hacer este tabique rojo. Después ya cuando hubo posibilidad de hacer tabique de tabicón de este normal, digamos blanco, pues también compraron las máquinas y compran la tierra, todo. Se volvieron expertos en la fabricación del tabique que venden pues ahí se convirtieron en un referente regional sobre sus tabiques. Pero allá donde íbamos a hacer el trabajo comunitario, pues siembran maíz. En una parte de Morelos siembran jitomate. Al final de mi trabajo de investigación habían conseguido un vivero, ¿no? De estos cerrados para también producir jitomate ahí mismo en la colonia, porque pues, el clima no daba para construir, para sembrar jitomate y de eso viven, ¿no? Así como Digamos, no vivero. compran maíz, viven del maíz que siembran. Tienen abejas y venden miel y consumen miel de las abejas, ¿no? El jitomate pues también les sirve para vender el jitomate, y la ropa, ¿no? Hay por ahí una generación que es como la tercera generación, que es como la de mi edad, que ya son algunos profesionales. El líder, pues yo les decía, es médico, ¿no? Hay contadores, hay abogados, etcétera, pero son ya, digamos, la tercera generación. La segunda generación son estos que se dedicaron a hacer
técnicos que se dedicaron a hacer sastres y cuestiones de electrónica, ¿no? Para componer una televisión, una lavadora, este tipo de cosas. La primera generación eran completamente campesinos. Ya, digamos, la quinta, la tercera, la cuarta generación, ¿sí, no? La cuarta que serían los hijos de los de mi edad, este, pues supongo que también van a ser profesionales, algunos, ¿no? Pese a que hay esta idea de que no hay propiedad privada y todos son iguales, sigue habiendo diferencias que tienen que ver con casi con el linaje que tienes dentro de la colonia, ¿no? Por supuesto que sí hay diferencias. Hay gente que tiene más lana, hay gente que tiene carros, hay gente que tiene mayor poder adquisitivo que otros, ¿no? Y esa lana pues no se reparte por igual, ¿no? Entonces, debería de repartirse por igual, pero no se reparte. Ni en las fiestas, digamos, ya ves que, digamos que en las fiestas católicas, por ejemplo, muchas veces los que les toca la mayordomía o les toca el encargo, sea en las posadas o en algún momento de los santos o de los niños padres, etcétera, son los que hacen toda la fiesta para el pueblo y es una manera un poquito de Retribuir. recibir, sí, fíjate qué interesante, ¿no? En esa parte, aquí, este, no había estos elementos como del derroche, que aparentemente ya ves que para los europeos hay esta idea del gasto inútil, pero que uno lo ve en los pueblos, en realidad es hasta cierto punto, como lo dice Malinowski cuando habla de los ñames, ¿no? Es decir, muchas veces estos tubérculos que se cultivan eran para ser exhibidos, para ser a veces regalados, aunque después volvieran a regresar de otra manera, que para el occidental es una de las situaciones más inéditas, ¿no? De intercambio cocos o ñames y me regresas lo mismo, pero tienen que ver más bien también con esta idea del dar, ¿no? Y del brindar y también de, como tú dices, de hacer un proceso como de igualación hasta cierto punto momentáneo, ¿no? Oye, fíjate, que yo recuerdo un poco en tu trabajo y me parece que es bien interesante para el trabajo también del sociólogo y digamos, también del antropólogo, sin que esto sea un examen profesional. Como dices, algunas son líneas que se tienen que seguir investigando, ¿no? Finalmente, pero el papel que tú hablabas de los hijos para reconciliar a las mujeres, porque no es tan fácil saber, por ejemplo, quién se apropia de la cocina, o ¿no? O cómo se establece el intercambio sexual en un momento determinado entre las mujeres y que esto no fuera a causar cierto conflicto. Eso como una pregunta a lo mejor para también una futura investigación, pero suena como complicado eh, saber que no hubiera conflicto o en su defecto, cómo las comunidades tienden a tramitarlo, a resolverlo a través de ciertos mecanismos, no porque no existan, sino porque de alguna forma los derivan o los tratan, ¿no? Es un Sí, poco como el tema de la infidelidad también con los Hassan de Vance Pritchard, ¿no? O el tema de que se resuelve a través de digamos, de la brujería o se resuelve pues lo que son los celos o las competencias, etcétera, a través de participar en los rituales directamente cuando, digamos, se les da veneno a los pollos, se les pregunta, se hace todo el ritual, si se establece que tal o cual persona es la responsable. Lo interesante no es como la sanción, lo interesante es la participación en el ritual para resolver los conflictos. Y en este caso, al interior de las unidades domésticas, yo sigo pensando que es bien interesante lo que tú comentas, porque es como una base de la religión mormona, ¿no? Como que esta parte de vivir la plenitud del evangelio y la relación que se tiene con los libros sagrados y en la práctica, pero ya el antropólogo, el sociólogo que está observando, que saca de distintas fuentes, de las charlas, de los testimonios, de lo que observa, de la historia, de los libros, etcétera, ¿qué papel ahí tú recuerdas jugaban los hijos? Porque tú comentabas ahí algo interesante alguna vez. sí, mira, Que la, me hiciste recordar, sobre todo efectivamente esta idea de si comen de la misma olla todos o no comen de la misma olla y de la familia extensa.
un poco es como una familia extensa, es decir, es como si fueran los padres y la familia de los hijos y de los hijos y de los hijos, ¿no? No sé si me voy a entender, la familia nuclear y luego se casa el hijo y lleva a vivir ahí a la esposa y tienen hijos y posiblemente esos hijos también después se casan, pero una cosa es que todos cooperen y se come de la misma olla o que cada quien tenga su cocina. Y en este caso todos tienen una cocina, toda la familia participa de la comida, pero efectivamente ahí algo que quizá no recordaba y que no caché en tu pregunta acerca del rol de la esposa, primera esposa, es que ella era la voz cantante en la cocina, cabrón, que no es de a gratis, pues, ¿no? Simbólicamente es muy importante el asunto de la comida. Yo me acuerdo que alguna vez la esposa le dijo a su esposo, pues, para la redundancia, que hablara con su chavo porque no le estaba haciendo caso. No era su hijo. El esposo y yo estaba pues platicando, entonces el esposo no le hizo caso. Entonces ella fue con su mamá y le dijo, oye, tu hijo le dije que recogiera la mesa y no sé si pasó porque yo estaba ahí, pero yo nunca vi un conflicto entre una madre y un hijo que no fuera su hijo. Ellas son sus tías, ¿no? Y siempre vi que hablaban y se hacían referencia digamos, a su tía, es decir, a la esposa de su papá, con mucho respeto y nunca de una forma grosera. Y siempre estaba atravesado, digamos, el orden por el padre, ¿no? Como la señora tampoco fue, entonces nuevamente la esposa reiteró al esposo de que el chamaco pues no estaba recogiendo la mesa. Entonces ya el papá hizo una pausa de la plática, fue con la mamá y le dijo, ya te dijeron que tu hijo no está recogiendo la mesa, por favor, ve y recoge la mesa para que, o dile a tu hijo que recoja la mesa, una cosa así, ¿no? Entonces siempre había un, un, este, Un filtro por el padre, un ¿no? filtro por el padre, ¿no? Y fíjate que me quedé pensando que también la cocina jugaba un papel bien importante porque ahí fue donde tuve mis mejores pláticas, pues, ¿no? En la cocina de las casas. Nunca en la sala, ¿no? O en el comedor. Bueno, el comedor casi no se acostumbraba a tener un comedor aparte, o sí lo tenían, pero digamos, se comía en una especie como de desayunador junto a la estufa, pues, ¿no? Adentro de la cocina. Ahí era donde regularmente teníamos las mejores charlas y platicamos, y ahí comíamos, ¿no? Entonces, probablemente los hijos jugaron un papel de mediadoras también con las madres, ¿no? Para algunos conflictos a través del padre. Sí, Es decir, no solamente de los hijos entre los hijos mismos, sino que pudieran haber sido realmente algunos mediadores para no enfrentarse directamente entre las propias mujeres. A lo mejor ahí hay algo bien interesante, ¿no? De cómo se tramita por ahí el conflicto. Y tienes razón, digo, creo que la cocina juega un papel muy importante, el papel de la alimentación, del cuidado, o del, que se le asocia mucho siempre la cocina muchas veces al rol de la mujer por este elemento alimentario y de cuidado que se tiene. Por otro lado, pero también de daño, ¿no? En el eh, caso, por ejemplo, de las brujas, etcétera, a través de la historia, también se puede dar el daño a través del alimento y cosas de este tipo, pero sí es un espacio comunitario en principio, ¿no? También. Los dormitorios, me imagino que no eran comunitarios, o sea, las sí. mujeres. Fíjate que ya estamos un poco ahí sobre el tiempo, ya casi nos aventamos una hora. Rápidamente les comento que el asunto estaba en, por noches, ¿no? Una noche le tocaba a la primera esposa, otra noche le tocaba a la segunda esposa, una noche a la tercera esposa. Y así se iban rolando al esposo, digamos, ¿no? Entonces sí, había un cuarto donde vivía la esposa, si tenía un hijo pequeño, con el hijo pequeño, y ahí dormía una noche el esposo. Había un otro cuarto donde vivía la mujer, la otra esposa, si no tenía hijo, pues sola. Y había un cuarto para hombres y un cuarto para mujeres cuando ya no vivían con el papá y con la mamá, no dormían con el papá y la mamá, ¿no? Pero sí había este rol de una noche para uno, una noche para la otra. Y eso, te decía, me había platicado, la esposa del líder siempre fue como muy franca, muy,
abierta conmigo, pues, en ese sentido, pues, ¿no? Yo creo que fue con la que más platiqué sobre el papel de la mujer y lamentablemente, pues sí, uno está medio, digamos, no tiene esta facilidad como para poder entender en ese momento la importancia de ciertos temas, porque me arrepiento de haber no haber conversado y generado más, digamos, más análisis, ¿no? Sobre Bueno, lo ese es que... un tema muy de todos, ¿no? De todos nosotros salimos de campo y de repente, como a veces por eso la importancia de volver a regresar, ¿verdad? Como decía Barley al final de su libro del antropólogo inocente, ¿verdad? ¿Cuándo vas a volver a regresar? Le decía el tutor, ¿no? Sí, Pero sí hay algo de incompletud siempre, porque vuelve uno a reflexionar los materiales, los vuelve uno a ver al tiempo, y de repente uno dice, aquí es donde aquí, hubiera yo, sí, fíjate que trabajado. yo sí regresé, ¿no? Varias veces y la última vez que fui, les dejé un libro al líder, sobre todo, ¿no? Con el líder, no sé si fue por el asunto ahí de la edad o qué, o porque pues la verdad sí fue bastante amable conmigo, pero sí hubo una buena amistad con él y fue el único que regresé a regalarle un ejemplar de la investigación para, pues, Sí, para que pero se la no, quedara. ya la investigación estaba hecha. Ya, Sí, ya estaba. ya no- se podía preguntar, pero ya como para un segundo después, artículo o alguna cosa así, ¿no? En un momento Sí. determinado. No, pues súper interesante esa parte del trabajo de campo. Pues Alex, tenemos que cortarle. Muy bien, es un placer siempre conversatorio contigo, que hoy me sentí un poquito más de este lado, porque la investigación realmente es muy interesante y qué bueno que nos hayas explicado por lo No, menos no, este sobre panorama. todo creo que fue muy valioso tus reflexiones, pues, porque sí, siempre es importante, pues, tener esta especie como de diálogo para poder aprender y tus reflexiones siempre apuntaban hacia cosas muy importantes, maestro. Muchas gracias. Estamos en contacto. Pues esta fue la bitácora antropológica número 24. Alejandro Payá y Said Vázquez. Gracias. Nos vemos, Alex.